Imagina que toda tu vida has vivido con honestidad, con fe, con la frente en alto. Y un día, por hacer lo correcto, terminas en una celda fría, sola y acusada de algo que jamás harías. Yo me llamo Carmen, tengo 75 años, he visto muchas cosas en esta vida. He vivido dictaduras, guerras que no se llaman guerras y despedidas que uno nunca supera del todo. Pero nada me preparó para lo que ocurrió aquella mañana de miércoles en la plaza central de mi ciudad. Era un día soleado. Yo había ido al mercado a comprar frutas, como hacía cada semana. Caminaba lento, con mi bastón y mi bolsita de tela en la mano. Recuerdo que pasé junto a una banca donde un hombre blanco, bien vestido, se levantó apurado, como si tuviera prisa. En ese momento vi algo caer de su bolsillo. Era una billetera negra, bien gruesa. Yo no dudé ni un segundo. Caminé hasta la billetera, la recogí y con toda la buena intención del mundo, caminé tras él. «Señor», le dije. «Disculpe, se le cayó esto». Él se giró. Me miró de arriba abajo. Su expresión cambió en un segundo. En vez de agradecerme, frunció el ceño. «¿Qué hace usted con mi billetera?», me gritó señalándome con el dedo como si fuera una criminal. Yo me quedé helada. «Se le cayó, señor». Yo solo quería devolvérsela, pero ya era tarde. 2 personas se acercaron. Él dijo que me había visto tomar su billetera del banco. Nadie me escuchó. Nadie quiso oír a una señora mayor. Llamaron a la policía. Y sí, me arrestaron. A mí. Una mujer de 75 años con reuma, con un corazón frágil y una vida dedicada a ayudar a otros. Me esposaron frente a todos como si fuera una ladrona. Me dolieron más las miradas que las esposas. Me dolió que nadie hablara por mí. ¿Y sabes qué es lo más duro? Que en ese momento dudé de mí misma. Dudé del mundo. Dudé incluso de Dios. Le pregunté en silencio: «¿Por qué, Señor, si yo solo quise hacer lo correcto?» Pero antes de seguir con mi historia, quiero pedirte algo. Si alguna vez sentiste que te juzgaron sin conocerte, si alguna vez sufriste una injusticia solo por tu apariencia, tu color de piel o tu edad, quédate conmigo. Esta historia no termina aquí, y te prometo que el final es mucho más poderoso de lo que imaginas. Suscríbete al canal si aún no lo hiciste. Deja tu me gusta si esto ya te tocó el corazón. Y cuéntame en los comentarios: ¿alguna vez fuiste víctima de una injusticia solo por ser quien eres? Volvamos a aquel día. En la comisaría me hicieron preguntas como si fuera parte de una banda. Me quitaron mi bolso, revisaron todo. Yo lloraba. No podía dejar de pensar en mi nieta esperándome para almorzar. No entendía nada. El oficial que me interrogaba tenía cara de fastidio, como si ya me hubiera condenado sin escucharme. «Señora, tenemos un testigo que dice que la vio tomar la billetera sin permiso». «Eso no es verdad», dije con voz temblorosa. Yo la vi caer. Solo quise devolverla. «Pregúntele a Dios. Él sabe que no miento». Me miró y no dijo nada. Pasaron horas. Me sentaron en una celda sola. El olor a humedad, los gritos desde otras celdas, el frío del banco de cemento. Era como estar en una pesadilla. Y aún así, mientras el sol se escondía allá afuera, yo me aferraba a una cosa: mi fe. Cerré los ojos y oré. Le pedí a Dios que, si esta prueba tenía un propósito, me diera fuerzas para soportarla, que me mostrara que todavía había justicia en este mundo. Y entonces ocurrió algo que cambiaría el rumbo de todo. Las horas en esa celda parecían días. Yo no podía comprender cómo algo tan simple como un acto de bondad podía haberse transformado en mi peor pesadilla. Me sentía pequeña, invisible, como si el mundo me hubiera dado la espalda por completo.
Entonces, una mujer joven apareció frente a la reja. Llevaba uniforme, pero su rostro no tenía la dureza de los otros. Me miró con algo que parecía compasión. «Señora Carmen, ¿puedo hablar con usted un momento?» Asentí. Ella abrió la celda y me llevó a una sala más tranquila. Se presentó como la oficial marina. Me dijo que había revisado mi expediente, que no tenía antecedentes, que todo en mi historial mostraba una vida honesta. «¿Tiene usted a alguien que pueda venir a buscarla?», preguntó. «Mi hija vive lejos. Tengo una nieta, pero es solo una niña», respondí casi susurrando. Ella bajó la mirada. Me ofreció un vaso de agua. Me senté, agotada, sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. «Señora, tenemos un problema», dijo otro oficial, entrando abruptamente. «El hombre que denunció a la señora no encuentra su billetera. Dice que la que trajo no es la suya». Mi corazón dio un vuelco. «¿Cómo que no es la suya? Al parecer, su billetera nunca estuvo en ese banco. La perdió en otra parte. Dice que probablemente la dejó en el auto». La oficial marina me miró con los ojos bien abiertos. Se quedó en silencio unos segundos. Luego me dijo: «Entonces, ¿usted decía la verdad?». «Siempre la dije». Ahí, por primera vez, alguien creyó en mí. Poco a poco, la historia empezó a desmoronarse. Llamaron al hombre para verificar. Él comenzó a contradecirse. Primero dijo que me había visto tomarla, luego que no estaba seguro. Más tarde se supo que la billetera real había sido encontrada en su coche, justo debajo del asiento del conductor. Yo pensé que ahí terminaría todo, que me pedirían disculpas, que me soltarían con una palabra amable. Pero no. «El procedimiento debe continuar», me dijeron. «Aunque se haya demostrado que no fue usted, hay que seguir el protocolo». «¿Protocolo? ¿Cuál protocolo justifica que una anciana pase la noche en una celda sin haber hecho nada?». Fue en ese momento donde el conflicto tomó otra forma. Ya no era solo el miedo a ser acusada. Era el dolor de saber que mi palabra, por ser vieja, por ser morena, por andar con un bastón, no valía nada frente a un hombre con corbata. Y eso, amigo mío, es lo que más me dolió. Pero Dios no abandona a los suyos. En medio de esa injusticia, una luz comenzó a brillar. La oficial marina, conmovida por mi situación, decidió actuar. Usó sus contactos, habló con su superior y logró lo impensable: que se reabriera el caso como un malentendido. No me dejaron libre aún, pero me sacaron de la celda. Pasé a una sala especial, donde al menos podía dormir en una cama. Me trajeron comida caliente. Y por primera vez en más de 24 horas, pude llamar a mi hija. «Mamá, ¿qué pasó?», dijo llorando al otro lado del teléfono. «Estoy volando para allá». Quise calmarla, pero no tenía fuerzas. Solo dije: «Tranquila, hija. Dios sabe la verdad. Él no me va a dejar sola». Y no lo hizo. La historia comenzó a correr por las redes. Alguien había grabado el momento en que recogí la billetera. Una joven que estaba sentada en la plaza. En la video mostraba con claridad cómo el objeto caía del bolsillo del hombre y cómo yo me agachaba con dificultad para levantarlo y correr tras él. Ese video fue mi salvación. En cuestión de horas, la grabación se volvió viral y lo que parecía una tragedia comenzó a volverse un símbolo. El símbolo de todas las veces que los inocentes son condenados sin pruebas, solo por prejuicio. «La abuela que fue arrestada por ayudar», decían los titulares. Yo no lo entendía todo. No tengo redes sociales. Pero la oficial marina me lo contó. Incluso periodistas comenzaron a llamar a la comisaría. Y así pasé de ser una sospechosa a ser una voz. Pero todavía faltaba la parte más difícil: limpiar mi nombre ante la ley
aún figuraba como detenida bajo investigación. Y ahí es donde comenzó la verdadera batalla. Porque a veces, aunque el mundo vea tu inocencia, el sistema no quiere admitir su error. Me ofrecieron olvidar todo si firmaba un papel aceptando que hubo una confusión mutua. Pero yo no acepté. ¿Por qué tendría que hacerlo? ¿Para que ellos quedaran bien? No, mi dignidad no tiene precio. Y fue ahí donde decidí luchar. Nunca imaginé que a mis 75 años estaría peleando contra el sistema. Pero algo dentro de mí cambió esa noche. Ya no era solo una anciana asustada, era una mujer herida y decidida. Me presenté ante la defensora pública que me asignaron. Le conté todo. Mostré el video que se había hecho viral. Le hablé del trato que recibí. Ella me escuchó en silencio. Luego me dijo algo que no olvidaré. Señora Carmen, lo que usted vivió no fue solo una injusticia. Fue una violencia institucional y merece reparación. Por primera vez, alguien en la justicia me hablaba como a un ser humano. Pero, como suele pasar, el camino no fue fácil. El fiscal no quería retirar los cargos. Decía que aún había dudas y que el video no era concluyente. Era como si se aferraran a cualquier excusa para no reconocer que habían cometido un error. Y ahí apareció otra aliada inesperada, la joven que grabó el video. Se llamaba Lucía. Tenía apenas 22 años. Me buscó, me abrazó con lágrimas en los ojos y dijo: «Perdón por no haber intervenido antes, pero ahora estoy con usted. Voy a testificar». Y cumplió su palabra. Su testimonio fue claro, firme, valiente. Dijo cómo había visto todo desde su banca en la plaza, cómo me oyó llamar al hombre, cómo él me ignoró. Y luego me acusó falsamente. Su voz joven se unió a la mía, y algo poderoso ocurrió. La sociedad empezó a reaccionar. Programas de televisión me invitaron a contar mi historia. Algunas personas querían convertirme en símbolo. Yo no buscaba fama. Solo quería que nadie más pasara lo que yo pasé. Y aún así, sentía miedo. Cada paso que daba en ese proceso judicial era como caminar sobre hielo. Sabía que cualquier error podía costarme más tiempo, más dolor. Pero me sostenía la fe. Cada noche, al cerrar los ojos, me encomendaba a Dios. Señor, si me diste esta cruz, muéstrame el propósito. Y él respondió, pero no como yo esperaba. Un día recibí una carta anónima. Venía escrita a mano, en tinta azul. Decía: «Perdóneme. Yo sabía que usted no había robado, pero no dije nada. Tenía miedo del señor que la acusó. Él tiene poder». Me amenazó. Yo solo era jardinero del parque. Pero no puedo más con mi conciencia. Usted no merece esto. No firmaba con nombre, pero dentro del sobre venía una fotocopia de la licencia del hombre que me acusó, caída al lado de un arbusto, con fecha y hora estampadas. El testimonio oculto de otro testigo silencioso. Llevamos esa evidencia al juzgado. Fue un golpe decisivo. Mostraba que el denunciante no solo había mentido, sino que había intimidado a testigos. Entonces, ocurrió lo impensable. El fiscal retiró los cargos. Después de 39 días de humillación, incertidumbre y lágrimas, quedé libre, oficialmente. ¿Y sabes qué es lo más increíble? El hombre que me acusó tuvo que declarar públicamente que se había equivocado. Fue obligado por el tribunal a pedir disculpas en una audiencia grabada. Cometí un error. Fue un prejuicio. Me dejé llevar por una idea equivocada, dijo sin poder mirarme a los ojos. Yo lo miré, sin odio, pero con firmeza. No fue un error, señor. Fue una injusticia. Y yo no voy a callarme más. Al salir de esa sala, sentí algo que no había sentido en semanas. Libertad real. No solo porque ya no tenía cargos,
sino porque ya no tenía miedo. Y ahí no terminó todo. Una organización de derechos humanos me contactó. Me ofrecieron acompañamiento legal para que pudiera demandar al Estado por detención injusta. Y también al hombre que me difamó. Yo dudé. No quería venganza, solo justicia. Piénselo como una forma de proteger a otros, me dijeron. Si usted no habla, esto volverá a pasar. Acepté, y así comenzó una nueva lucha. No para mí, sino por todos. Nunca pensé que terminaría mis años luchando por justicia, dando entrevistas y recibiendo cartas de personas que ni conozco. Pero Dios sabe por qué permite las tormentas. A veces, solo así florecen los campos más secos. Mi caso llegó a los medios internacionales. Recibí mensajes de mujeres mayores de otros países. Me decían: «Señora Carmen, usted me representa». Yo también fui callada. También me hicieron sentir invisible. Y ahí lo entendí. Esta historia ya no era solo mía. Era de todos los que alguna vez fueron humillados sin razón. De todos los que fueron señalados sin prueba. De todos los que, por tener piel morena, por ser ancianos, por venir de abajo, fueron considerados sospechosos. Mi abogada, una joven, valiente llamada Esther, preparó una demanda contra el Estado por detención arbitraria y daños morales, y también contra el hombre que me acusó falsamente. Yo temía represalias, pero ella me dijo: «Carmen, si tú no hablas, la próxima víctima no tendrá fuerza». Así que seguí. La audiencia fue dura. Escuchar todo de nuevo, recordar los días, en la celda, ver las imágenes, escuchar las grabaciones. Me removía el alma, pero mantuve la cabeza en alto. El abogado del acusado quiso minimizar el daño. Dijo que fue un malentendido, que su cliente nunca tuvo intención de perjudicarme. Entonces, tomé la palabra. La sala quedó en silencio. Me puse de pie, con mi bastón, y dije: «Yo lo perdoné. Pero el perdón no borra el daño. ¿Quién me devuelve las noches sola en la celda? ¿Quién me devuelve el miedo en los ojos de mi nieta cuando supo que su abuela estaba presa? ¿Quién me devuelve los años de confianza en el sistema que perdí?» Y continué: «Pero no estoy aquí por venganza. Estoy aquí porque quiero que nunca más una anciana sea arrestada por ayudar. Porque quiero que el miedo cambie de lado. Que los mentirosos y los racistas tengan miedo de mentir. Que sepa el mundo que Dios no abandona a los suyos, aunque parezca callado». La sala estalló en aplausos. El juez pidió orden, pero algo se había movido. Yo lo sentía. Semanas después, llegó la sentencia. El Estado debía indemnizarme. El afras, hombre que me acusó, además de pagar una multa, fue obligado a asistir a un programa de reeducación sobre prejuicio racial y discriminación hacia los adultos mayores. No era solo dinero, era dignidad, era reparación. Y entonces pasó algo aún más hermoso. Una universidad me invitó a dar charlas sobre derechos y justicia. Me dijeron: «Señora Carmen, su historia educa más que muchos libros». Comencé a visitar escuelas, asociaciones, iglesias. Contaba mi historia. No como una víctima, sino como un testimonio de fe, resistencia y verdad. Nunca es tarde para alzar la voz, decía yo. Mientras respiremos, podemos luchar. Y Dios siempre pelea con nosotros, aunque a veces lo haga en silencio. Un día, Lucía, la joven que grabó el video, se me acercó después de una charla. Tenía lágrimas en los ojos. «Gracias por perdonarme, Carmen. Usted me enseñó que grabar es importante, pero también lo es hablar. Ahora estoy estudiando Derecho. Quiero defender a personas como usted». La abracé. Le dije que ella era parte del milagro, que Dios usa a los valientes, incluso cuando tienen miedo. Ese fue uno de los momentos más hermosos de toda esta historia.
Ver que de una injusticia había nacido una defensora. Ver que mi dolor no fue en vano. Que lo que parecía una desgracia se había convertido en semilla de justicia. Y así fue como lo que empezó como una mañana cualquiera en la plaza terminó transformando vidas. Pero aún faltaba un cierre. Algo que me hizo llorar de gratitud. Pasaron algunas semanas desde que todo se resolvió en los tribunales. Volví a mi vida de siempre, con mis caminatas lentas, mis compras en el mercado, mis charlas con vecinas. Pero ya no era la misma Carmen. Algo dentro de mí había despertado, una voz, una certeza, la idea de que incluso una anciana con bastón puede mover montañas si Dios está con ella. Una mañana, mientras tomaba mi café con pan de anís, tocaron la puerta. Era el cartero. Traía un sobre grande, con el sello del municipio. Pensé que sería otra citación o papel frío del gobierno. Pero cuando abrí el sobre, me temblaron las manos. Era una carta, un reconocimiento oficial. En virtud de su valentía, dignidad y ejemplo de integridad ciudadana, el Concejo Municipal ha decidido otorgarle la medalla al mérito cívico a la señora Carmen Rodríguez por su defensa de los derechos humanos y la justicia social. Me senté. Lloré. No por el diploma, ni por la medalla, sino porque, por primera vez, sentí que alguien me veía, que ya no era invisible. Ese día me llevaron al salón municipal. Había cámaras, flores, jóvenes con carteles que decían «Gracias, abuela Carmen». Y yo solo pensaba «Mira, señor, tú lo hiciste todo. Solo usaste mis pasos cansados para mostrar tu poder». Tomé el micrófono. Tenía el corazón lleno. Dije pocas palabras, pero desde lo más profundo. No me premiaron a mí, premiaron a la verdad. Y la verdad siempre tiene voz, aunque esté arrugada. Mientras tengamos vida, tenemos poder. Nunca permitan que los silencien por ser viejos, por ser pobres o por ser diferentes. Nuestro Dios camina con nosotros y su justicia no falla. Ese día mi nieta estuvo en primera fila. Tenía sus ojitos brillando. Cuando bajé del escenario, corrió hacia mí, me abrazó fuerte y me susurró: «Abuela, cuando sea grande, quiero ser como tú». Y ahí supe que todo había valido la pena. Desde entonces, mi historia no solo quedó en vídeos y periódicos. Se convirtió en un pequeño libro que regalamos en escuelas y parroquias. Muchos me escriben. Me cuentan sus propias injusticias. Y yo les respondo con lo único que tengo: fe, palabras y un testimonio. Porque aunque el mundo quiera aplastar a los humildes, Dios exalta a los pequeños. Aunque te encierren, la verdad no tiene celda. Y aunque te señalen, la luz de tu alma no se apaga si sigues creyendo. Y ahora, querido oyente, si llegaste hasta aquí, quiero que sepas algo. Tú también tienes una voz. Y vale. No importa tu edad, tu color, ni tu historia. Dios puede tomar tus cicatrices y convertirlas en banderas. Tus lágrimas pueden ser semillas de justicia. Y tu silencio puede romperse, como lo rompí yo. Si alguna vez sentiste que nadie te escuchaba, si alguna vez quisiste rendirte, hoy te hablo a ti. Levántate, habla, resiste. El mundo necesita tu verdad. Y recuerda, la última palabra la tiene Dios, no la injusticia. Gracias por acompañarme. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a compartirla, a dejar tu comentario, a contarme tu experiencia. Suscríbete al canal para seguir recibiendo historias que nos despiertan, nos inspiran y nos unen. Y no te vayas aún. En la pantalla te dejo 2 videos que también te van a impactar. En uno conocerás a una madre que luchó contra todo para salvar a su hijo. Y en el otro,
La historia de un hombre que encontró su propósito después de perderlo todo. Dale clic. Porque a veces, una historia puede cambiarte la vida.